de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Energía, un servidor, Manuel Rodríguez González, diputado federal de Tabasco y presidente de la comisión. Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos y por supuesto a el panel que me acompaña este día. Es un honor para mí que estén aquí en esta ocasión y son pues eminentes personalidades del ámbito académico, del servicio público, comprometidos con la promoción y difusión del acontecer del sector eléctrico. Por un lado está el licenciado Luis Miguel Martínez Ansúrez, bueno, no sé si es doctor, seguramente lo es, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, editor de la revista que aborda la temática relacionada con la política eléctrica del país. Sea usted bienvenido a este recinto legislativo de San Lázaro. Por otro lado, los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, que a lo largo de su trayectoria como servidores públicos han amalgamado la teoría y la praxis, la academia y el servicio público, especialistas que comparten sus conocimientos para darnos a conocer de manera objetiva, profunda y clara el estado actual del sector eléctrico, así como sus retos y perspectivas. Me refiero a Rubén Cuevas Blancarte, Carlos Andrés Morales Mar y Mario Morales Bielmas, que sean una vez más bienvenidos a la Cámara de Diputados. También, y no por haberlo dejado casi al final, al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, un gran amigo del sector eléctrico, comisionado nacional de mejora regulatoria, y también le doy la bienvenida a la moderadora, nuestra representante del valioso género femenino esta mañana, la comentarista Rocío Vargas Suárez, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Para mí representa un honor participar en la presentación de la revista Administración Pública número 157, dedicado a uno de los temas de mayor relevancia en el México contemporáneo y en el contexto internacional por el cual estamos transitando, donde el sector energético a todas luces es una cuestión de seguridad nacional para todos los países del orbe. Por ello resulta oportuno que la labor editorial y de divulgación del INAP se centrara en un tema que ha sido objeto de un gran debate nacional: la política eléctrica en México, alcances y desafíos. Este esfuerzo editorial a cargo de Rubén Cuevas Blancarte, quien coordinó a los 9 autores de los 8 artículos de la revista, son un testimonio vivo y actual del ejercicio de democracia participativa del Parlamento abierto, donde se analizó y debatió la iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia eléctrica. El número 157 de la revista de Administración Pública es una resonancia que aún suena fuerte de la iniciativa de reforma eléctrica constitucional que ha sido la más debatida y difundida en toda la historia parlamentaria del país. En ese gran debate nacional se contrastaron y debatieron 2 proyectos de nación. Ante la Rectoría del Estado, el salvajismo del mercado. El nacionalismo versus el servilismo en los capitales extranjeros. Contra el libre mercado, el monopolio de privados. Ante la prestación de un servicio público con vocación social, el negocio de unos cuantos. Ante el bien común, el interés de los capitales privados. Este debate, como lo ha planteado Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, lo hemos ganado con la participación y apoyo de la sociedad, con argumentos y sobre todo anteponiendo los intereses de México ante cualquier otra cosa. La crisis energética de Europa que sacude a todo el mundo le ha dado la razón al paradigma de la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
donde la generación de electricidad no tiene un fin de lucro, sino de servicio y forma parte de la seguridad energética y seguridad nacional. Esta labor de difusión por parte del INAP recorre toda la cadena de valor del sector eléctrico, presentándonos un panorama integral de manera objetiva y con datos duros de la visión de la nueva política energética de México, que le ha devuelto su carácter estratégico bajo la rectoría del Estado. De esta manera, los temas abordados van desde los mecanismos de transferencia de recursos públicos al sector privado, el mercado paralelo del autoabasto, la labor titánica para llevar a cabo el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, la política eléctrica actual y su impacto administrativo en la CFE, así como un análisis de la iniciativa de la reforma constitucional de 2021 y propuestas para construir consensos orientados a lograr la sostenibilidad del sector eléctrico atendiendo el interés nacional. Para ofrecer una perspectiva objetiva y distinta que trasciende la falsa percepción que ha tratado de minimizar o negar los esfuerzos ambientales del gobierno federal, destacan los artículos sobre la transición energética, donde se plantea como un imperativo pasar de un sistema de energías fósiles a uno sustentado en energías renovables y nuclear. Por último, quisiera hacer hincapié en el artículo de Miguel López López, mecanismos de transferencia de recursos públicos al sector privado en el sector eléctrico mexicano, donde expone cómo las afectaciones por fraude a la ley por parte de las sociedades de autoabasto asciende a casi 500,000 millones de pesos y el daño económico al erario por los 34 contratos de hasta 30 años con productores independientes de energía, concentradas en 11 empresas extranjeras, ascienden a más de 104,000 millones de dólares. El autor concluye que este mecanismo de sangría financiera y abusos contractuales llegará a su fin con la instrumentación de las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, ya que una vez declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia, adquiere plena validez los artículos 4 y 5 transitorios que prevén la posibilidad de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes. Este esfuerzo de reflexión al que hoy nos ha convocado la revista de Administración Pública sobre un tema de vital importancia continuará abonando al debate documentado sobre el sector eléctrico nacional. Con ello estoy seguro que en el futuro más ciudadanos participarán de manera informada en la toma de decisiones que propiciarán un servicio eléctrico sustentable y con precios asequibles para toda la población. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias. Voy a pedir al presidente del INAP, Luis Miguel, que por favor nos des unas palabras de inicio. Gracias. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias, señor diputado Rodríguez, por su anfitrionía en esta exposición de la revista. A todo el personal y diputados que nos acompañan, a los colaboradores de la Comisión Federal de Electricidad, y en particular a su director, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, por habernos escrito estos artículos para integrar esta revista especializada en energía eléctrica. También son bienvenidos los invitados especiales, quienes desde distintas plataformas digitales nos acompañan. La revista 157 citó a la agenda como tema de primer orden la política energética. Estamos hablando de la entrega de una estructura, la de energía eléctrica,
que controla la distribución de poder y orienta el sistema socioeconómico de cada país. La iniciativa de reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, también llamada reforma energética, nos dio la oportunidad de evaluar los resultados de la reforma energética 2013, considerando evidencias sustanciales y objetivas más allá de posturas dogmáticas o falacias. La reforma del 2013 promovió el ingreso del sector privado, nacional y extranjero, en la generación de energía eléctrica bajo las premisas de modernización del sector, mayor abasto de energéticos a mejores precios y sustitución de centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y la utilización del gas natural en la generación de energía. Algunos de estos objetivos se incumplieron, puesto que los volúmenes de abasto de energía no se incrementaron, ya que solamente se sustituyó el origen de las fuentes de generación. Además, los costos de energéticos no disminuyeron, sino que se incrementaron. Algunos sectores empresariales se beneficiaron aprovechando las desventajas competitivas en que se dejó a la empresa del Estado. Es decir, creó un entorno con altos costos de transmisión que inhibe la mejora de procesos comerciales e industriales, impidiendo la libre competencia entre empresas. El sistema eléctrico nacional, por su diseño y la inversión que han hecho los gobiernos mexicanos desde hace décadas, no puede ser rehén de un sector. Necesariamente debe convertirse en un motor que impulse el desarrollo económico del país en su conjunto. Adicionalmente, la relación entre industria eléctrica y seguridad nacional son un binomio estratégico para todos los países. Recordemos que incluso la meta del 20% que estableció la Comisión Europea para fuentes renovables en el 2020 continúa protegiendo su industria nacional. Alemania aún hoy utiliza y amplía su energía que proviene del carbón. Francia, por su parte, sigue apostando a la energía eléctrica proveniente de sus plantas nucleares. Lo que busco con estos ejemplos es mencionar que en una visión de sector estratégico y seguridad nacional, México no puede quedar en un estado de indefensión. Frente a la arbitrariedad de una parte del sector empresarial, se debe reconducir la liberación del sector energético para recuperar la rectoría y capacidad de planificación sobre su infraestructura esencial, con el objetivo de buscar la prosperidad de la sociedad mexicana. Esta discusión no es un tema menor y debe analizarse en función de lo que le convenga más a la nación, puesto que también es un tema de seguridad nacional. Debemos mencionar que la Comisión Federal de Electricidad debe modernizarse, transformarse. Ahora bien, esa modernización debe implicar la producción y reproducción de capacidades orientadas a crear y fortalecer las instituciones necesarias para generar las políticas públicas en materia de política eléctrica. En este sentido, uno de los productos más acabados de la modernización es el sistema de capacidades de gobierno que son necesarias para regular, coordinar y estimular el desenvolvimiento de los elementos constitutivos de la Comisión Federal de Electricidad. La modernización administrativa comprende para la CFE transformaciones en el aparato administrativo. Es necesario tener en consideración la organización del proceso productivo y el papel de cada gobierno ha tenido en esta organización y que resultó determinante en la conformación actual. La modernización administrativa debemos considerarla como un proceso permanente
que persigue incrementar la eficiencia y la eficacia de la CFE en la consecución de los objetivos del Estado, tanto en los coyunturalmente resulten prioritarios como en los que son consustanciales a su propia existencia. Por otra parte, puesto que la administración pública no existe en el vacío, sino que forma parte del sistema social global y refleja los valores de dicho sistema, no debe concebirse a la modernización como un fin en sí misma, sino que se debe considerar como un medio para alcanzar los fines que se proponga la sociedad. Por eso es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de dirigir y orientar el crecimiento de este país. Es fundamental que el Estado, como garante de la soberanía, reconfigure la política eléctrica para que el sistema económico en su conjunto se beneficie, asegurando que el equilibrio entre la pluralidad de actores de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos el micrófono al maestro Rubén Cuevas Plancarte, quien fue el coordinador de este número de la revista del INAP, y él es nuestro director corporativo de administración. Adelante, maestro. Gracias, muy amable. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, presidente. Agradezco la hospitalidad de esta Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, representada aquí con el diputado Manuel Rodríguez González, habernos permitido exponer aquí la temática referente a la política eléctrica actual y su impacto en el ámbito administrativo, que es lo que me corresponde como director corporativo de administración en la CFE. En ese aspecto, por motivos de los tiempos que tenemos, voy a tratar de ser muy ejecutivo en los puntos que hemos llevado a cabo a lo largo de estos 4 años. Asimismo, saludamos al presidium, al presidente Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del INAP, así como a Rafael Martínez, que está aquí presente. Rafael Martínez es el director de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental del INAP, quien tuvieron la fortuna de que nos solicitaran la coordinación de esta revista. Muchas gracias, en el cual esperamos que esta revista tenga el impacto suficiente hacia la población de lo que se pretende que conozca a través de los expertos que estuvieron dentro de esta revista, la número 157. Perdón. Así tenemos que comentarles que el licenciado Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, ha señalado que esta revista es el medio para la divulgación de la libre investigación, la discusión y crítica de los problemas de México, así como para el planteamiento de las propuestas de mejora y desarrollo de nuestro país. El licenciado Bartlett ha señalado que es tarea de todos lograr la soberanía energética, donde el Estado pueda planear y dirigir el sector eléctrico, a fin de garantizar las tarifas eléctricas accesibles para la población y tener una mayor justicia social. También señala que es indispensable evitar un futuro donde solamente dominen los intereses económicos de unos pocos sobre la mayoría. Así, tenemos que, con la estricta separación legal que se dio en CFE en 2013, se dividió el control que había a nivel central, se diseminó en diferentes empresas subsidiarias, se pulverizó los procedimientos de contratación, cada área realizaba sus procedimientos, por lo que no imperaba la transparencia en adquisiciones, en recursos humanos, en informática y en bienes inmuebles. Se procedió, por lo tanto, a realizar una reforma a las normas. Ustedes han sido protagonistas de los cambios que ha habido de las leyes propuestas a nivel del Ejecutivo Federal y de la nueva política eléctrica centrada en la recuperación y fortalecimiento de la CFE. El director general, el licenciado Manuel Bartlett, recibió la instrucción por parte del presidente de rescatar la CFE y fortalecerla. Sobre esto, los impactos
ya podemos verlos en algunas acciones relevantes que se han dado en materia de transparencia, de rendición de cuentas, de eficiencia y de integridad pública. Mencionaré algunas políticas y acciones que se han llevado a lo largo de estos 4 años. En materia de combate a la corrupción, mediante la política de tolerancia cero a la corrupción, la innovación en los procesos de adquisiciones, la inversión en talento humano, la promoción de la ética y la integridad pública, el control y seguimiento de la obra pública también, que llegamos a hacer modificaciones importantes cuando las propias áreas eran juez y parte, logramos hacer una división ahí para que hubiera un mejor control interno. En el patrimonio inmobiliario también se han hecho reformas, y en el resguardo de la memoria histórica y los archivos, entre otros. Asimismo, en materia administrativa, hemos dado seguimiento a los programas anticorrupción, a las estrategias implementadas. Y gracias a estos cambios que se han dado en materia de adquisiciones, de obra pública y de combate a la corrupción, a la fecha en que se cerró la información de esta revista, se tenían ahorros generados por 25,294 millones de pesos, derivado de esas acciones concretas que se han llegado. Y como paréntesis, al mes de septiembre de 2022, se cuentan con unos ahorros de 30,140 millones de pesos con las acciones que se han realizado. Esta cantidad es superior al presupuesto asignado en el 2022 a las Secretarías de la Función Pública, de Economía, de Gobernación y Relaciones Exteriores. Asimismo, hemos transformado este modelo de contrataciones mediante la reestructura de una nueva subdirección de contratación y servicios. Esta nueva subdirección de contratación y servicios está llevando independientemente ya lo que son las adquisiciones y todo lo que es obra y servicios relacionados. En 2020 se creó la Gerencia de Inteligencia y Análisis de Mercado, encargada de contribuir con un estudio de mercado, con operación eficiente y competitiva, que asegure precisamente estos ahorros y optimización de los recursos. Ahora se concentran las compras de mayor monto, se hacen estudios de mercado y a través de esto se van definiendo los tipos de contratación. De tal manera que históricamente, en el 2012, el 78% de las compras se realizaban de una manera directa. Hoy estamos realizando de una manera directa únicamente el 4.45% de todos los procesos, ¿no? Esto ha sido parte de este proceso que hemos llevado a cabo en materia de transparencia en las licitaciones. Con estos ahorros se garantiza mayor liquidez en CFE, da un mayor margen de maniobra financiera, y también tenemos garantizar tarifas eléctricas justas para toda la población. La ética y la integridad pública se han consolidado como elementos estratégicos para la prevención de posibles actos de corrupción, y trabajamos para consolidar una cultura que contribuya a la sostenibilidad de la CFE como una empresa comprometida con la política de cero tolerancia a la corrupción. Así también hace 2 años se concluyó la revisión del contrato colectivo de trabajo 2022-2024, modernizando las relaciones laborales de la empresa con el sindicato, con avances en el ajuste de las prerrogativas sindicales para circunscribirlas a lo establecido en la ley. Hubo un cambio muy importante ahí históricamente en CFE, se restituyeron los años de servicio y edad para ejercer el derecho a la jubilación, beneficiando a más de 45,000 trabajadores. Con esta acción se da cumplimiento a un compromiso adquirido por el presidente de la República ante las y los trabajadores de CFE. A la par, finalmente, a la par del país, la CFE también se está transformando. La inversión pública ha tenido como prioridad apoyar el sector energético para hacer de esta palanca de desarrollo, promover la autosuficiencia, la soberanía y la seguridad nacional.
Tenemos la misión de una administración responsable, eficaz, que ha permitido que los resultados generados en ahorros, en transparencia, en rendición de cuentas y lucha anticorrupción sean ya sensibles y seguramente continuarán en el futuro. Todo esto para el bienestar y desarrollo con justicia social para todos los mexicanos. Sin duda, fortaleciendo la CFE, fortalecemos a México. Muchas gracias a todos. Muy amable. Muchas gracias, maestro Cuevas Plancarte. Damos el micrófono al ingeniero Mario Morales Bielmas, quien es director general de Intermediación y Contratos Legados de la Comisión. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes en este recinto de la Cámara de Diputados. Diputado Manuel Rodríguez, gracias por esta invitación. Saludo de igual manera al doctor Luis Miguel Martínez, presidente del INAP, y a mis compañeros ponentes. Y en primer lugar, pues un profundo agradecimiento de mi parte por permitirme participar en esta revista de Administración Pública, la 157. En un tema creo que cada vez en los últimos meses, inclusive en lo que va de esta administración, ha sido muy denotado. Y me refiero al autoabasto. Y el título del artículo que nos permitimos hacer llegar es el autoabasto y su despacho, un mercado paralelo. El autoabasto nace en 1992 en una reforma a la ley de la industria eléctrica, a la ley, perdón, del Servicio Público de Energía Eléctrica con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Y era muy clara su esencia. La esencia era que la producción que una serie de socios a la hora de integrarse e invertir pudieran producir energía eléctrica para sus necesidades exclusivamente. Esto, insisto, nace en el 92, sin embargo la primera central de autoabasto empieza operaciones en el año 2000, porque las tarifas en México eran muy baratas. Entonces empezó un incremento sistemático durante esos años hasta llegar a un punto donde era conveniente participar con este tipo de inversiones. En un principio estuvo orientado a los grandes corporativos que había en México, de lo que era la industria minera, la industria cementera en forma particular, y cementera también, y de esta manera estos grandes corporativos podían obtener beneficios a partir de producir energía eléctrica bastante competitiva. Sin embargo, a partir del 2000 se empezó a distorsionar estos esquemas, ya que llegaron empresas que todos conocemos a nivel internacional, como es Enel, como es Iberdrola, y que estas empresas de alguna manera se dedicaban a la compraventa de energía eléctrica, identificaron este mecanismo y empezaron a distorsionar el autoabasto. Actualmente tenemos 228 centrales en autoabasto, 106 hemos evaluado y analizado en escritorio son autoabasto ilegal o simulado. ¿Qué sucede con el autoabasto? Es una central eléctrica que obtiene un permiso de generación. Sin embargo, esta central eléctrica está ubicada en alguna parte del país y como pertenece a una sociedad que va a producir energía eléctrica para proporcionarla a sus socios, obviamente los socios pues están dispersos en el país. Puede ser la industria cementera, acerera y minera. Sin embargo, este esquema origina formal y obligadamente celebrar un contrato de interconexión. Este contrato de interconexión lo tiene que celebrar con la CFE para poder trasladarse, es una especie de carreteras, las líneas de transmisión y distribución, trasladar la energía desde el punto donde se genera, donde se produce la energía eléctrica de esta central de autoabasto a cada una de sus cargas. Podemos estar generando en San Luis Potosí y estar enviando energía eléctrica a Yucatán, por ejemplo. Esto ocurre mucho con los OXXOs, por ejemplo, que son parte de esta distorsión de esta sociedad de autoabasto, y otros, Farmacias de Guadalajara, 7-Eleven, etcétera. Entonces, el esquema inicial y formal tenía toda la claridad para poder operar como una sociedad de autoabasto y beneficiarse a través de este esquema. Con esta distorsión y con una serie de modificaciones que se presentaron en el 2010
donde se dan a conocer costos del transporte muy regalados, menos del 10% están pagando en este momento por el transporte de estas empresas. Entonces esto hace que alguien tenga que pagar ese transporte. Y ese transporte lo pagan actualmente la CFE, en principio a través de suministro básico, pero el suministro básico lo hace y lo entera a la CRE. Entonces la CRE lo integra como parte del costo de la tarifa de usuario final, y este costo lo venimos pagando todos los mexicanos. O sea, todos los mexicanos a la hora de pagar en nuestros recibos, pagamos el subsidio, entre comillas, ilegal que se genera con el transporte de la energía eléctrica de estas sociedades de autoabasto ilegales, que prácticamente las han estado integrando empresas, grandes corporativos internacionales que se dedican a la compraventa de energía eléctrica, como es Iberdrola, como es Enel. Entonces, aquí es muy importante tener muy en claro que no es justo que los mexicanos estemos pagando un subsidio que origina incremento de utilidades muy desproporcionadas para estas empresas. Por eso le hemos llamado a estas sociedades de autoabasto, sociedades que están en un mercado eléctrico paralelo. En el año 2013, todos sabemos que se crea una reforma a la Constitución, se implementa una reforma a la Constitución, y esta reforma a la Constitución, en diciembre del 2013, tenía la finalidad de crear la legislación correspondiente para que en México hubiera un mercado eléctrico mayorista. ¿Qué quiere decir? Que hubiera competencia. Esa era la finalidad aparentemente. Sin embargo, 6 meses antes de este diciembre del 2013, se crea y se inserta una nueva área en el Poder Judicial. Y me refiero a los juzgados de competencia y tribunales de competencia. Estos se iban a dedicar a revisar y analizar todos los aspectos relacionados con la competencia que hubiera en el país, en todos los sectores. Y al mismo tiempo se crea una modificación en el artículo 28 para crear la COFECE. Entonces estos dos órganos se iban a encargar de todo lo que era y estuviera relacionado con la competencia de los diferentes sectores productivos del país. En el caso del autoabasto, a pesar de haber originado en el 92, cuando se publica la ley de la industria eléctrica en agosto del 2014, en los transitorios nos vamos a encontrar con la protección plena y total de todas las centrales de autoabasto, de todos los contratos de interconexión, le llamaron legados, en sus condiciones originales. De tal manera que quedaron protegidos y no participan en la competencia. No hay una participación directa en la competencia. La competencia hoy en el mercado de corto plazo, que originó la reforma del 2013, es una competencia solo de costos variables entre las diferentes centrales y tecnologías, ofertando sus costos para producir la energía eléctrica. Sin embargo, las sociedades de autoabasto no compiten. Son despachadas en prioridad, independientemente de si son energías renovables o energías originadas o producidas a través de combustibles fósiles, son prioridad en el despacho del autoabasto. Por eso el título de este artículo, donde la sociedad de autoabasto realmente es un mercado paralelo, y nosotros le decimos un mercado sucio o negro paralelo, porque realmente no está compitiendo y está afectando a los bolsillos de los mexicanos. Los jueces en su momento, a partir de los amparos que fueron promovidos por cada uno de los interesados en este sector, ellos de alguna manera otorgaron estos amparos y no solo dieron las suspensiones provisionales y definitivas, sino inclusive ya han estado resolviendo en favor de los privados. De tal manera que tendremos que seguir pagando a los mexicanos estas utilidades de no pagar el transporte en su proporción correspondiente. Este es a grandes rasgos el tema del artículo. Sería interesante leerlo, está muy detallado el mismo. Sin embargo, es un tema importante que ha dejado muy en claro la intención de esta reforma energética, que no le ha beneficiado a México para nada. Al contrario, fue la razón fundamental por la que se insistió en una nueva reforma energética, que como ustedes saben no logró la votación necesaria,
Sin embargo, la ley de la industria eléctrica, derivada de la votación que hubo en la Corte después de los amparos de intento de inconstitucionalidad, pues dejan muy en claro que hoy está publicada a partir del 9 de marzo del 2021 y está vigente. Entonces esa es la situación que hoy tenemos y la relación que hay con este esquema tan discutido, tan referido como es la sociedad de Autoabasto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morales Bielma. Damos la palabra al ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, quien es director corporativo de operaciones de la comisión. Muchas gracias. Agradezco a la 65 legislatura de la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional de Administración Pública por la invitación para participar en la presentación de la revista de Administración Pública, La Política Eléctrica en México, Alcances y Desafíos. Me voy a referir bajo el punto de vista operativo, técnico operativo, de lo que son los impactos de la reforma energética del 2013 y la reforma eléctrica del 2021. Estos impactos quieren decir que se otorgaron derechos adquiridos a esquemas anteriores a la reforma, como son el esquema de autoabastecimiento y productores independientes de energía. Estos derechos se siguieron otorgando a pesar de ya venir viciados ambos modalidades. Se entregaron permisos de manera indiscriminada, sin considerar la planeación enfocada en crecimientos de la demanda regional, una transición energética ordenada, ni la confiabilidad de la red eléctrica de transmisión, generando sobreoferta de capacidad y saturación regional de algunas líneas de transmisión. Se vulneró la confiabilidad del sistema al incorporar centrales intermitentes con solamente reforzamientos de conexión y abriendo líneas o partiendo líneas que son para conducir grandes bloques de energía de una región a la otra, sin los reforzamientos adecuados de manera integral. Se dejó el papel para la CFE del sustento y respaldo del sistema eléctrico nacional, aplicando servicios complementarios como flexibilidad para el respaldo, flexibilidad de operación, tensión, regulación de frecuencia, etcétera, los cuales no son reconocidos ni tampoco remunerados. Permitió generar un mercado eléctrico alterno de energía, como socios que no son socios, y con tarifas preferenciales de porteo de autoabasto de energía, con afectación directa a las tarifas de suministro básico. Se entregaron permisos alternos a productores independientes de energía para venta de energía, los cuales deberían entregar la totalidad de su capacidad y generación a la CFE. Se generó un mercado eléctrico que solo genera grandes rentabilidades privadas sin beneficio a la población. No disminuyeron las tarifas para los consumidores. Se incorporaron tarifas de transmisión y distribución que no permiten capturar recursos para ampliación de la infraestructura, limitando el crecimiento de la cobertura eléctrica del país. Hay un principio básico de la planeación, que es instalar la generación donde está el consumo. Pero cuando sucede esto y las diversas consecuencias en nuestro sistema eléctrico, por ejemplo, derivado del otorgamiento de permisos de generación de manera indiscriminada, ocasionó que actualmente tengamos un sistema con marcadas diferencias regionales para poder atender sus consumos. Como ejemplo tenemos la región oriental
tiene un superávit de generación del 33% respecto a su consumo. La noreste, con un superávit del 17% de generación respecto a su consumo. En contraste, hay regiones altamente deficitarias para atender su consumo, por la región occidental, con un déficit del 38%, como podrán ver en la lámina 9, y la peninsular con un déficit del 36%. Esto conlleva a una interdependencia de las regiones con superávit y deficitarias, lo cual genera congestión de la red nacional de transmisión, que a su vez puede causar interrupciones en el sistema eléctrico. Las áreas deficitarias dependen de las redes de transmisión para recibir la energía generada en áreas con superávit. Podemos observar que el consumo de energía del área occidental es suministrado principalmente por el área noreste. Por su parte, el área peninsular depende parcialmente de la energía generada en el área oriental. Como pueden ver en la lámina 11, primero hay que destacar que el sistema eléctrico nacional es considerado un sistema longitudinal, es decir, por su estructura existen corredores de líneas de transmisión que recorren grandes distancias transportando una gran cantidad de energía, donde en regiones como las mencionadas, la dependencia diaria para satisfacer su consumo consta de una o dos líneas que tienen que recorrer grandes distancias y ante la saturación, falla o pérdida de una de estas genera alertamientos importantes para poder mantener operando el sistema. Adicional a esto, y al no haber tenido una planeación basada en mantener la confiabilidad del sistema, provocó una elevada penetración de energía fotovoltaica y eólica que son intermitentes, concentrándolas en algunas regiones del país, y esto vulneró la seguridad y la confiabilidad del sistema, creando desbalances por tener que transportar grandes bloques de energía entre regiones a grandes distancias. En la lámina 13, dentro de los efectos de mayor riesgo en el sistema, se tiene la pérdida de confiabilidad, que como lo mencioné, permanece latente debido a las grandes distancias que recorre la energía y a la incorporación de esta generación intermitente, donde además, para su incorporación se seccionaron líneas de transmisión, lo cual provoca que se pierda parte de la capacidad de la línea que fue diseñada para transmitir bloques de gran potencia entre regiones. Lo anterior, sumado al otorgamiento de permisos de manera indiscriminada, sin considerar pronósticos de crecimiento de demanda regional, ni la condición de la red nacional de transmisión, hizo que se duplicaran en el 2021 los alertamientos en la red. Dado que se violaron los límites operativos con la consecuente afectación directa al suministro de energía de bloques de carga en el sistema eléctrico nacional derivado de la alta saturación de energía intermitente en la red y al incremento de flexibilidad del sistema entre nodos. Podemos ver claramente en el mapa que en el 2021 se duplicaron el Malpaso-Tabasco, que es un enlace que lleva la energía hacia lo que es el área peninsular, y el Hermosillo, de lo que es el sistema interconectado nacional, donde hay 183 alertamientos ya situados en esos dos enlaces importantes, y el otro, muy importante, es para bajar la energía del área noroeste hacia lo que es la occidental, que es el Mazatlán 2, Tepic 2, donde hay unos alertamientos, 69 se dieron en el año 2021. En la lámina 15,
Antes de estos efectos, se requiere hacer, que es corregir y ajustar nuestro sector eléctrico para mantener un sistema seguro, confiable, continuo, regular los esquemas de generadores de autoabasto y productores independientes de energía mencionados, en el sentido de no tener un mercado alterno de energía y adecuar contratos de PIEs con la CFE. PIEs son los productores independientes de energía. La asignación de permisos debe estar alineada a una planeación que obedezca a las condiciones del sistema eléctrico nacional, al crecimiento de la infraestructura, de la red, el crecimiento de la demanda y aprovechando las características energéticas de cada región. La operación del sistema eléctrico nacional deberá ser cumpliendo criterios de confiabilidad, continuidad, estabilidad y no privilegiando el mercado. Reintegración de la CFE, desapareciendo esta condición de estricta separación legal. Hay que consolidar la CFE en una sola, tal como hemos venido actuando durante estos 4 años. Asimismo, el reconocimiento económico de los servicios adicionales, que nosotros los llamamos servicios conexos, que brindan seguridad y confiabilidad al sistema eléctrico nacional. Tarifas de transmisión y distribución que tomen en cuenta la operación, el mantenimiento y la infraestructura, que permita hacer la inversión necesaria para su desarrollo y crecimiento. Incentivar la investigación del desarrollo tecnológico de energías y su incorporación al sistema eléctrico nacional de una manera sustentable y un modelo sostenible, asegurando la confiabilidad, continuidad y seguridad. Nuevamente, agradezco a la 65 legislatura de la Cámara de Diputados y al Instituto Nacional de Administración Pública la consideración a participar en el volumen 157 de la Revista de Administración Pública. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Morales Mar. Damos, por favor, la palabra al doctor Alberto Montoya Martín del Campo, quien es Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Pues igualmente muy agradecido de esta oportunidad de estar en esta Casa del Pueblo de México, la Cámara de Diputados, en esta Comisión de Energía y con la presencia e invitación del diputado Manuel Rodríguez, quien de manera destacada ha trabajado justamente a favor de las causas del pueblo de México desde esta comisión. Y desde luego también pues reconocer la trayectoria y el aporte del Instituto Nacional de Administración Pública, hoy a cargo del doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, fundamental para las transformaciones de nuestra nación. Nuestros queridos amigos, maestro Rubén Cuevas, coordinador de este esfuerzo muy importante de conceptualización y de reflexión hacia la sociedad, y pues los dos ingenieros Morales aquí presentes, aquí don Mario y don Carlos, y no quisiera dejar de destacar la presencia también tan importante de la doctora Rocío Vargas, quien es una especialista en geopolítica, en particular de la geopolítica de la energía y de la relación entre México y Estados Unidos. Este tema de la transición energética es el presente que ya es futuro. No es el futuro, es el presente. La evidencia científica de la acumulación de gases resultado del sistema energético fósil desde 1850 ha demostrado un aumento del 1.2 grados centígrados respecto de ese año, y que es esa realidad una amenaza a la supervivencia de la vida
si no se detiene. Y eso es algo absolutamente demostrado. De hecho, si no se detiene rápidamente en las siguientes 2 décadas, será imposible que no se alcancen 2 grados centígrados en el 2050. La transición consiste en que ese 84% de energía primaria de origen fósil, que es la que sostiene el sistema energético del mundo, se tiene que sustituir por electricidad, pero electricidad proveniente de energía renovable y nuclear. Esa es la transición energética, no es el incorporar energías renovables en el sistema eléctrico. La transición consiste en que toda la energía primaria fósil se tiene que sustituir. Y hoy es 84% en el mundo y 87% en nuestra matriz energética en México. ¿Cómo hacerlo y bajo qué principios? La autosuficiencia y soberanía energética, principio político que estableció el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, es el criterio que hoy está adoptando el mundo entero, y especialmente ante el contencioso Rusia-Ucrania. Por esa razón, la instrucción y su política ha sido el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y que han sido de manera clara, contundente, conducidos bajo esta concepción del señor presidente López Obrador por la secretaria Rocío Nale, el señor director de Pemex, don Octavio Romero, y por supuesto don Manuel Bartlett, con una historia y trayectoria clara en este posicionamiento. La electricidad no es un sector económico, es la actividad tecnológica, social, política y estratégica del sistema energético del siglo XXI y del futuro de la humanidad. La humanidad solo tendrá como sistema energético la electricidad. Y por ello, la electricidad está implicada en todo proceso humano. Esta comunicación, esta iluminación, el transporte, la vida productiva, la industria, las instituciones. Nada es pensable sin electricidad. Es el sistema energético del futuro. Y por lo tanto, es también la base de la transformación económica del mundo, desde lo financiero hasta lo cultural. Y como consecuencia de ello, la Rectoría del Estado sobre los sistemas energéticos, tanto fósil, que es el que actual tenemos, como sobre el eléctrico, es absolutamente irrenunciable. Y esta rectoría es determinante como posicionamiento ante las potencias económicas. Y por lo tanto el Estado debe regular la forma, condición y alcance de la participación de los particulares y garantizar el bien público, el bienestar universal y la soberanía. Por lo tanto, la Rectoría del Estado es la única condición para que el Estado pueda garantizar derechos humanos al trabajo, a la salud, a la educación, en todo lo demás. Es el soporte de toda soberanía, hoy y en el futuro. La propaganda ha convencido a la población en México y en otras partes del mundo de que los países subdesarrollados somos los causantes del cambio climático. Los responsables son las grandes potencias. Estados Unidos es responsable del 20% del cambio climático del mundo. México, 1.2. Y, por lo tanto, no se tiene ninguna autoridad moral de ninguna potencia sobre una política de autosuficiencia y soberanía que en el caso de la primera fase, la capacidad de producir combustibles le permitirá a México ahorrar la importación de 400,000 millones de dólares de combustibles en los próximos 20 años. Entonces no se cuestionaba una política supuestamente fósil, combustóleo. No. Lo que se quería era mantener un negocio de 400,000 millones de dólares de exportaciones de gasolina de Texas a México. Entonces,
Esto es muy importante que lo tengamos claro y con perspectiva hacia el futuro sobre cuáles son las cuestiones que debemos mantener. ¿Cuál es el principio también que debemos sostener? Cada nación debe hacer su propia transición energética y debe hacerse responsable de sus propias emisiones. Y esto me parece que es fundamental en las negociaciones necesarias a nivel global. Ciertamente, la iniciativa presentada y que no alcanzó esa mayoría calificada en esta Cámara, establecía en el artículo 27 que el Estado se hace cargo de la transición energética y en el 28 que la Comisión Federal de Electricidad era el órgano del Estado responsable de esa transición energética soberana. Pero además, un transitorio quinto que establecía una política industrial de Estado desde los recursos naturales hasta los bienes para uso final de la energía, política científica tecnológica propia, propiedad intelectual y producción por el Estado de tecnologías críticas para la transición, utilizar el mercado interno como palanca de desarrollo y financiamiento de la banca de desarrollo. Este es el modelo que aplican las grandes potencias para sus desarrollos tecnológicos. Y debemos de reconocernos en ese mismo nivel, como una potencia autosuficiente ante este proceso que no es solo de transición del sistema energético, es una transición del sistema económico, del sistema financiero y de los procesos industriales y de servicios. Todo esto es absolutamente posible ser realizado por los mexicanos. En los próximos 28 años, un análisis conservador da esta estimación. Vamos a requerir 220 millones de paneles solares para generación fotovoltaica central y distribuida y para soporte de electromovilidad, 8.500 turbinas eólicas, 2 millones de sistemas de generación eléctrica y uso doméstico rural, 19 millones de vehículos eléctricos con sus baterías, 9 millones de focos y luminarias para alumbrado público, 5 millones de inversores de generación distribuida doméstica y comercial, 14 millones de cargadores eléctricos domésticos para vehículos eléctricos y 6.000 megawatts de bancos de baterías para la Comisión Federal de Electricidad. Todo este nuevo sistema industrial, energético y de equipos para usos finales de la energía los podemos desarrollar los mexicanos, todos, absolutamente todos, sin depender de manera estratégica de ninguna potencia. Una estimación del valor de estos equipos a valor presente es del orden de 30 billones de pesos, 1.5 trillones de dólares, y en esto no se estima el valor de la generación eléctrica. Y justamente eso es lo que motiva la ambición y la codicia de las potencias. Por eso el interés, por eso toda esa intervención en nuestra política energética. Entonces, ante esto, nosotros como nación tenemos esta alternativa. Si nosotros lo construimos, será el motor más importante de desarrollo de México en el siglo XX y más adelante. ¿Por qué? Porque esta transición la vamos a hacer con empresas de capital nacional que van a pagar impuestos, y la vamos a hacer sobre la base de la columna vertebral, que es un órgano del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad, que es la única capaz de ser el soporte impulsor como demanda y operación de todo este nuevo sistema tecnológico, industrial y energético. No hay en Estados Unidos un sistema eléctrico que tenga que tenga 46 millones de usuarios, 1 millón de kilómetros de líneas de transmisión y distribución. No lo hay en Estados Unidos, hay muchos otros pequeños. Entonces, tenemos que dimensionar lo que significa la transición energética y asumirlo como un derecho absoluto de soberanía y desarrollo del pueblo de México.
Y por lo tanto, yo considero que esa no mayoría calificada fue una mala pausa en las decisiones del pueblo de México, que debe estar representado en términos de dignidad, derechos humanos, autodeterminación y proyecto histórico de desarrollo propio. Está en nuestras manos y estoy seguro que los mexicanos lo vamos a construir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Montoya. Me voy a permitir hacer algunos comentarios finales, básicamente desde el punto de vista académico, para destacar algunos aspectos que me parecen muy importantes y que pueden darnos una idea de la importancia de la obra que hoy está en nuestras manos y de la que hemos estado platicando. En primer lugar, quiero decirles que realmente la virtud de este trabajo es que está hecha por sus protagonistas, por quienes toman acciones, porque diariamente se enfrentan a estos problemas y son quienes toman las decisiones diarias en esto que llamamos industria eléctrica nacional. Entonces, esta es la racionalidad, es la perspectiva de la Comisión Federal de Electricidad, que no es generalmente la que nosotros escuchamos en los medios de comunicación. Las narrativas generalmente corresponden al capital privado y fundamentalmente al transnacional. Inclusive desde el punto de vista teórico, realmente las perspectivas que dominan son las de los grandes poderes. Entonces, yo creo que este es el gran aporte, la gran virtud de esta obra. En segundo lugar, yo creo que a un recinto como este le puede interesar mucho este trabajo, porque básicamente nos permite vincular lo que es, digamos, el aspecto legal, las leyes, el aspecto regulatorio, con la estructura de producción, con lo que es la industria eléctrica, sobre todo en un contexto de crisis energética como la actual. Ahorita escuchábamos a alguno de nuestros ponentes hacer esta vinculación entre sistema eléctrico y toda la cuestión del poder. Creo que en esto es fundamental justamente añadir a todo este conocimiento, a toda esta estructura y modus operandi de la industria eléctrica, todo el conocimiento del ejercicio del poder, ¿no? Porque realmente es lo que nos da una idea de la realidad en México de la industria eléctrica nacional. También creo que hemos escuchado de uno de nuestros ponentes que aquí en los debates que hubo en este recinto, pues teníamos la confrontación de dos modelos, ¿no? Un modelo de mercado, un modelo nacionalista. Pero yo creo que una de las grandes conclusiones que nos permite sacar la lectura de esta revista es que en realidad esto que fue el objetivo de la reforma energética del 2013, que es el modelo de mercado, es exactamente lo que no existe. Es decir, hay un mercado paralelo, hay una simulación de mercado, pero en realidad no existe la competencia. Y esto es muy importante para México, porque en realidad lo que hay es un mecanismo para extracción de renta, es un mecanismo para traslado de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad, es un mecanismo de sacrificio de ganancias y de renta por parte de la infraestructura eléctrica que se traslada justamente al ámbito de los negocios privados, ¿no? Entonces, esto yo creo que es muy importante reconocerlo, porque en la parafernalia, inclusive nuestros órganos reguladores siguen hablando de la competencia del mercado, cuando en realidad esto no existe, ¿no? Hablan del monopolio, ¿verdad?, que casi siempre se refiere a la empresa estatal, cuando en realidad aquí pues el monopolio a lo mejor es el sector privado, pero la empresa estatal pues tiene otros objetivos y otra dinámica. Entonces, yo creo que esta obra nos permite justamente
desenmascarar estos grandes mitos y este gran fracaso de lo que fue la reforma energética del 2013. Yo creo también que, como dijo el ingeniero Morales Mar, estamos en un momento de transición energética en donde los medios se han dedicado a manipular mucho, inclusive, digamos, lo que es la política nacional, acusándola de que va por las energías sucias, de la ley combustóleo, de que somos los productores que tienen su generación con base en el carbón, cuando en realidad está muy lejos de una realidad, ¿no? Yo creo que en esto, por un lado, creo que hay que utilizar datos duros y saber cuál es la verdadera situación de México vis a vis el contexto internacional. México realmente tiene un mix energético que transita hacia las energías limpias, que ha tenido una transición hasta cierto punto, digamos, ordenada, dentro de todos estos problemas de planeación de los que nos hablaba el ingeniero Morales Mar, pero digamos no estamos en la situación tan crítica como la Unión Europea, en donde hubo todo un, digamos, diseño más sesgado por lo ideológico, ¿verdad?, hacia una transición totalmente fuera de la realidad, dada la situación tecnológica hacia las energías renovables. Creo que esto hay que tenerlo muy claro en México, que se requiere planeación, que es necesaria esta transición de la que nos hablaba el doctor Montoya, pero sí se requiere esa armonización, ¿verdad?, hacia, digamos, implementar, hacia reducir realmente lo que es el objetivo, que son los gases de efecto invernadero, y no nada más la implementación de la energía eólica y la solar como si fueran las únicas renovables. Esto, por lo que nos señalaba el ingeniero Morales Mar, por todos los problemas que ha generado en términos de la confiabilidad del sistema eléctrico, que pues roza con problemas ya de seguridad nacional, ¿no? Entonces, esta cuestión, digamos, de la incorporación de lo verde, de la incorporación del objetivo de la sustentabilidad, es muy importante hacerlo sin el extremismo de la ortodoxia que cae en la ideología, ¿no? Realmente desde un punto de vista realista, objetivo, y con ese objetivo de gases de efecto invernadero, y no simplemente con lo que son los intereses transnacionales de las energías eólica y solar. También me gustaría señalar que, aunque creo que quedó muy claro por lo que nos dijo el ingeniero Morales Vielma, todos estos mecanismos de subsidio, de transferencia de recursos que se hacen del sector público al sector privado a través de todas estas modalidades privadas, me gustaría añadir a esto algo que es muy importante y que es parte del dogma liberal, sobre todo en la academia, que es la cuestión del despacho basado en el modelo marginalista, ¿no? Esto es algo que habría que añadir a todo este traslado de renta de recursos del sector privado del sector público al sector privado, en donde pues en realidad todas estas formas de energía nueva, que son la eólica y solar, que básicamente son de propiedad de los corporativos transnacionales y que están vinculados al autoabasto, en realidad ven la máxima ganancia justamente a través de este mecanismo de despacho que es el modelo marginalista. ¿Por qué? Porque la base son los costos variables, en donde pues todo esto se cotiza, finalmente se paga a los costos de la energía más costosa o la tecnología más ineficiente. Creo que hay que saber que la Unión Europea está revisando ya este modelo y que bajo la perspectiva de la seguridad energética el parámetro debería ser los costos totales. Esto lo digo porque en la academia es un concepto muy fuerte que justamente ha legitimado todas estas formas de energía
energía y ha permitido la idealización de esta modalidad de, digamos, de producción de energía, que son la eólica y solar, que si bien tienen sus bondades, que si bien hay que transitar, en realidad tienen toda una serie de problemas por su característica de intermitencia. Finalmente, terminaré señalando la importancia de que hay que seguir manteniendo un ojo crítico en México ante dos aspectos que se toca con la cuestión política y que tiene que ver con esta cuestión del cabildeo, de las puertas giratorias, ¿verdad? Y de la cuestión de la captura del regulado, ¿verdad? Que sobre todo se da en los organismos autónomos, en donde hay una gran influencia del actor privado hacia estas entidades de diferentes formas, ¿no? Y a veces, digamos, el reto es descubrir la forma en que se está dando esta manera de corrupción, ¿no? Que ya en México está claramente reconocida como una corrupción, pero en otros lados es parte de los sistemas políticos, por lo cual entra, digamos, por la puerta grande y es difícil reconocer. Finalmente, quisiera señalar algo que está en el contenido del libro, pero que me parece hoy día, sobre todo por la decisión ayer en Argentina en contra de su vicepresidenta, que es, digamos, el poder que ha adquirido justamente la rama judicial, ¿verdad?, con el lawfare o la guerra judicial, en donde justamente pues se está ejerciendo este poder en los lugares en donde hay un gobierno de tipo progresista, de tipo izquierda, y en donde justamente se han refugiado todos estos intereses corporativos, las élites transnacionales. Está, digamos, el hegemón de alguna manera ejerciendo también su poder o su influencia a través de ONGs o a través de sus agencias, ¿verdad? Y en donde de alguna manera a lo largo de los artículos lo que se ha visto es que uno de los problemas mayores que tiene la Comisión es la cantidad de amparos que hay en contra de sus propuestas, de sus resoluciones, de sus políticas, que se ha convertido en una verdadera camisa de fuerza para poder trabajar de manera eficaz, ¿no? Entonces, yo creo que esto del lawfare es, digamos, dentro del sistema político nacional, habrá que contemplarlo como un nuevo ejercicio del poder al que pues se puede afectar desde la presidencia hasta cualquier tipo de entidad a nivel nacional, porque no tiene necesariamente que ver con la legitimidad, con las leyes, sino con un verdadero ejercicio de poder, ¿sí? Muchísimas gracias a nuestros ponentes, muchas gracias a ustedes, el grupo asistente, pues que nos han honrado aquí con su presencia, y pues los invitamos a leer este libro, esta obra, que es una gran contribución por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Buenas tardes.